Hoy estamos entrando al día 115 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Primera de Crónicas, capítulos 18 al 21 y el Salmo 114. Primera de Crónicas 18. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. David derrotó además a Hadad-ezer, rey de Soba, cerca de Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio en el río Éufrates. David le tomó 1000 carros y 7000 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David desjarretó todos los caballos de los carros, pero dejó suficientes caballos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones en Aram de Damasco, y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David dondequiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, David tomó una gran cantidad de bronce de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo Adoram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-ezer y lo había derrotado, pues Hadad-ezer había estado en guerra con Tou. Y Adoram trajo toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. Estos el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Además, Abisaí, hijo de Sarbia, derrotó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor daba la victoria a David dondequiera que iba. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era comandante del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsá era escriba. Benaía, hijo de Joiada, era el jefe de los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Después de esto murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, porque su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre, pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas a ver a Hanún para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No han venido a usted sus siervos para reconocer, para destruir y para espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Y algunos fueron y le avisaron a David acerca de los hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban muy humillados. Y el rey dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para tomar a sueldo carros y hombres de a caballo de Mesopotamia, de Aram Maaca y de Soba. Tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. También los amonitas se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes, y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia,
escogió de entre los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisaí, y se pusieron en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para enfrentarse en combate con los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de su hermano Abisaí y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río con Sofac, comandante del ejército de Hadadezer, al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó frente a ellos y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los arameos, estos pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató de los arameos a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, comandante del ejército. Cuando los siervos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los arameos no quisieron ayudar más a los amonitas. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los amonitas. Y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba 34 kilos de oro y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad, y a la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Sucedió después de esto que hubo guerra con Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai, el husatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lagmi, hermano de Goliat el geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1,100,000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470,000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no se hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios:
He pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y dile a David, así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: Así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es, la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Estoy muy angustiado, David respondió a Gad. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos de hombre. Así que el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70,000 hombres de Israel. Después, Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, el Señor miró y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: Basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Y David dijo a Dios: ¿No soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente soy yo el que ha pecado y ha obrado muy perversamente. Pero estas ovejas que han hecho, oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego, el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió según la palabra que Gad había hablado en nombre del Señor, y volviéndose Ornán vio al ángel, pero sus 4 hijos que estaban con él se escondieron, y Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a David, salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: Dame el lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Ornán respondió a David: Tómelo para usted y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mire, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda de cereal. Lo daré todo. Pero el rey David dijo a Ornán: No, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es suyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 6,84 kilos de oro por el lugar. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y él respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá delante del altar para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te vuelves atrás? A ustedes, montes que saltan como carneros, y a ustedes, collados que saltan como corderitos. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor,
ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Amén. Estos días hemos estado leyendo una porción de los Salmos que se le llama el Jalel egipcio, y son 6 salmos del Salmo 113 al 118 que se usaban así compilados como un canto que los judíos cantarían durante la Pascua cada año. Esta era la costumbre, tomar del Salmo 113 al 118. Se cantaban algunos de los salmos antes de la comida y algunos de los salmos después de la comida. La razón por la que es interesante esto es porque la palabra de Dios en Mateo y en Marcos nos enseña que Jesús, antes de ir al Monte de los Olivos, donde sería entregado y traicionado y posteriormente terminaría entregando su vida, Mateo y Marcos nos enseñan que antes de salir, mientras tomaban la Pascua, Jesús cantó himnos y cantó canciones. Es muy probable que las canciones que Jesús cantó antes de ir a la cruz haya sido el Jalel, hayan sido estas 6 canciones, estos 6 cantos. Y lo precioso de estos salmos, que pues lo vamos a estar viendo estos días, es que de alguna manera van también narrando esa historia de la redención y de la salvación. Y hoy específicamente el salmo que leímos, el Salmo 114, habla de esa travesía y los milagros y prodigios de Dios durante el Éxodo. Pero vas a ir viendo cómo algunos de los próximos salmos que ya vimos, muy probablemente Jesús cantó antes de ser entregado, muchos de esos salmos hablan también de la obra preciosa y salvadora de Jesús. Muy bien, pues vimos en estos pasajes una vez más, porque recuerda que es como un recordatorio de cosas que ya hemos leído, pero vimos a David como un gobernante que reinaba con justicia y rectitud. Justicia y rectitud, esos mismos 2 atributos que por el resto de la escritura se le atribuyen a Dios, nos apuntan entonces a Jesús. En Isaías capítulo 42, versículo 1, el profeta está hablando acerca de Jesús, viendo de manera profética hacia el futuro y viendo al Jesús que vendría, y dice en Isaías 42:1: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escudo en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Cada vez que decimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios o que David es un tipo de Cristo, es porque ciertamente lo es, no porque fuera perfecto, pero porque hay muchas de las cualidades y las acciones y manera de vivir de David que apuntan muchísimo a Jesús. Jesús es aquel que trae justicia a las naciones. En su primera venida vino mostrando gracia y misericordia al pecador, al humilde, al sencillo, pero sin piedad da muerte a la muerte en esa cruz, da muerte al pecado en esa cruz. Y en su segunda venida lo veremos venir en toda su justicia sobre su trono de gloria y va a traer justicia a todas las naciones. Luego leímos Crónicas 20 y Crónicas 20, el inicio, nos muestra que claramente este es un paralelo con 2 de Samuel 11, donde se narra la caída de David con Betsabé. Es cuando empieza diciendo que en la época que los reyes salían a la guerra, David se quedó. Y claramente aquí en Crónicas estamos leyendo ese mismo momento. Pero lo interesante, una vez más, es que Crónicas omite su pecado. Crónicas se enfoca en hablar de las victorias y conquistas militares, pero omite ese pecado que definitivamente marcó a la nación, marcó a David, marcó a su familia. Pero también el hecho de que omita su pecado nos deja ver como un pequeño recordatorio de la misericordia de Dios. Cómo es que Dios no nos recuerda a nosotros por nuestra maldad o nuestros pecados, sino que somos vistos delante de sus ojos por la justicia que hemos adquirido a través de la fe que es en Jesús. Entonces,
no es que Dios olvida nuestros pecados, es más bien que esos pecados han sido comprados. La culpa por esos pecados ha quedado anulada. La mancha y el estigma y aquello por lo que me conocían, mi pecado pasado, es borrado, porque en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura. Y termino con capítulo 21, donde se narra este censo que disgustó a Dios. David comete un error al hacer este censo, se deja llevar por sus propios impulsos y Dios le dice que escoja 3 castigos. Finalmente el ángel del Señor viene, está trayendo castigo, mueren un montón de personas y está el ángel del Señor a punto de destruir Jerusalén. Fíjate en eso. Está a punto de levantar su espada. Dice que está el ángel entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada para destruir la ciudad. Y aparece David ahí en el verso 17 y él se para de alguna manera como en un clamor de intercesión, en un clamor sustitutorio. Y ahí mientras David le está diciendo: Señor, soy yo ciertamente el que merezco el juicio, no la ciudad. En ese clamor ocurre algo impresionante. El ángel del Señor estaba parado en un sitio específico que era la era de Ornán, el Jebuseo. Y ahí estaba el ángel. Y el ángel guarda la espada, no destruye la ciudad, pero tampoco destruye a David. Entonces no estaba completamente Dios respondiendo al clamor de David, donde él le decía: hey, mátame a mí en lugar de a la ciudad. El ángel guarda la espada porque Dios tenía otro plan. Y en ese momento Dios le dice a David que vaya a la era de Ornán. David va y compra la era de Ornán. Y lo interesante de todo esto es que Segunda de Crónicas, capítulo 3, más adelante lo veremos, nos va a mostrar que la era de Ornán estaba ubicada en el monte Moriah. Quizá no te acuerdes mucho de esto porque lo leímos en Génesis 22 hace un par de meses atrás, pero el monte Moriah fue ese mismo lugar donde Abraham se paró con su espada, su cuchillo desenvainado, para sacrificar a su hijo. Y en ese mismo monte donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, aparece el ángel del Señor y que le dice: detente. Y vemos ahí que es la primera vez que aparece este nombre de Dios, Jehová Jireh, Dios proveerá. Abraham le contesta eso a su hijo, le dice: Dios proveerá para nosotros un carnero para el holocausto. Y eso ocurrió en el monte Moriah. Justo años después, sobre ese mismo monte, el ángel del Señor se está parando entre el cielo y la tierra, a punto de destruir la ciudad. Guarda su espada, no porque está matando a David, sino porque precisamente sobre ese mismo monte, sobre el monte Moriah, en una de las colinas del monte, Jesús, años después, moriría en la cruz. La razón de el ángel guardando su espada para no destruir Jerusalén no es porque Jerusalén no lo mereciera, no es porque David había torcido el brazo del Señor. La razón por la que no destruye Jerusalén en ese momento es porque Dios estaba aguardando a su pacto, al cumplimiento de su pacto, a aquel momento en el que su Hijo Jesús tomaría el castigo, el precio por nuestra paz, tomaría el pago por todo el pecado de la humanidad. Y en el mismo monte, en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde David levanta el altar en la era de Ornán, en ese mismo monte, el Señor Jesús entrega su vida por la humanidad y nos regala perdón a todos. Y por eso hoy podemos proclamar que Dios provee, Dios proveyó el cordero para el holocausto. Señor, hoy te damos gracias. Gracias porque tu palabra se trata de ti, apunta a ti, nos lleva a amarte a ti. Y hoy déjanos ver cada vez más esa palabra, Señor, con los lentes correctos. Comprender que no habla acerca de nosotros, sino que habla de ti. Y mientras aprendemos de ti, entonces somos transformados nosotros y crecemos nosotros. Y hoy te damos gracias, Padre, por
esta narrativa, Señor, de redención, de perdón, que tiene su cúspide en Jesús, Señor. Te damos gracias porque a través de Cristo Jesús nos has perdonado, nos has librado y nos has salvado. Y porque esa espada que estaba desenvainada para caer sobre nuestras vidas porque habíamos pecado, tú la dirigiste hacia ti mismo, la dirigiste hacia tu Hijo Jesús, y entonces nos otorgaste una nueva oportunidad, la oportunidad de vida eterna. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.